Entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos aproximadamente 20 minutos. No sé si les repartieron, o ¿cómo va a ser el sistema de preguntas y respuestas? ¿Así? Bueno, directo. Nada más se presentan, por favor. Y a ver, ahí. El señor de azul, nada más. Sí. Micrófono. No se oye. A ver, lo agarra. Buenos días, Alejandro Ponce de León Gómez. Pues la verdad me cambió la perspectiva de ayer un poco. Yo me dedico un poco al tema de la justicia y dirijo un programa que busca apoyar al sistema de justicia, y hablábamos de un tema interesante que era la priorización, y ayer se concluía que había que priorizar los grandes actos de corrupción donde más dinero había y a los máximos responsables, ¿no? Aunque eso sacrificara a los peces chicos que nos señalaran a los peces grandes. Pero la verdad es que tu exposición de ahorita y los datos, sobre todo esta última parte de la focalización, nos habla de focalizar en lo que más le daña a la gente de a pie, ¿no? Que es la seguridad pública, el contacto con el tránsito, con el Ministerio Público. ¿Crees que sean posibles ambos focos? O sea, te digo, estos grandes actos de corrupción de grandes cantidades y de grandes responsables y yo sé que dices que te dedicas a la estadística, pero este análisis que te lleva y son estrategias distintas, ¿crees que puedan convivir ambas? Y una duda que tenía también una compañera aquí es, ¿a qué crees que se deba que las mujeres pagan más? O sea, esa estadística que sacabas que pagaban 3.421 de corrupción y el hombre menos, o sea, eso está interesante porque son menos víctimas las mujeres según tu estadística. Muchas gracias, Alejandro. Con mucho gusto. No, evidentemente las dos estrategias, es decir, el macro nivel y el micro nivel tienen que ser compatibles, es decir, ningún gobierno, si sabe que se están cometiendo actos de corrupción en las grandes licitaciones, en los grandes juicios, en los grandes procesos, puede dejarla omisa, es decir, la tenemos que atender. A lo que yo voy es a lo siguiente: hay un enfoque en términos de corrupción y en muchas cosas que se basa en la idea de un italiano que se llamó Pareto, que es muy fácil, el 80-20. En corrupción, el 80% de los actos de corrupción genera el 20% del costo de cualquier cosa, mientras que el 20% de los actos de corrupción genera el 80% del costo, por ejemplo. O sea, no hay comparación entre los actos de corrupción del día con día, con la seguridad pública, con los trámites, contra las grandes adquisiciones o licitaciones o la obra pública, servicios, etcétera. Entonces, evidentemente las dos cosas tienen que compaginarse, pero el enfoque que nosotros ocupamos es uno en el que evidentemente el 80% de la población, el 91% es afectada, es decir, toda la población puede ser afectada porque todos tenemos que ir en algún momento a hacer un trámite o servicio. Decíamos, la mitad fue afectada por un error o por un problema en los trámites, pero además el 14.6% en los trámites. Entonces los dos enfoques tienen que convivir, con mucho gusto. La otra es, ¿por qué pagan más las mujeres? La verdad es que no tenemos una explicación científica, simplemente lo que sí es que podemos asumir que como la mayor parte del tema de corrupción del día con día tiene que ver con autoridades de seguridad pública, es muy probable, imaginen ustedes el caso, un microcaso. Se pasa un alto a alguien o se estaciona en un lugar a alguien mal, el policía llega y lo aborda con toda la intención de obtener algo ilegal. Seguramente, y no es un tema de ninguna otra naturaleza, seguramente al hombre le negocia menos, le pide menos, pero se aprovechan más de las mujeres son más víctimas en todas las cosas. No solamente en el tema de corrupción, en el tema de la victimización delictiva, las mujeres son víctimas de muchas más cosas, sienten más inseguridad en términos de delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, es probable por eso. Gracias. Muchas gracias por tu exposición. Soy Alonso González Villalobos, trabajo con Alejandro. Dos temas. Primero, no sé si me siento contento de ver que la incidencia, según has podido medir, es mucho menor que la percepción. Creo que
Si en términos generales el 60% de la gente en el país percibe que hay corrupción, decías que alrededor del 10 o por ahí en realidad la ha vivido. ¿Cómo explicas ese fenómeno? Y es decir, ¿cómo se puede explicar que el nivel de incidencia en efecto es tal y de dónde nos inventamos entonces el resto de la percepción, ¿no? Y la segunda pregunta, más bien petición, mándanos tu presentación, ¿no? Está buenísima, ¿te podemos escribir para que nos la compartas? ¿Sí? Gracias, Alejandro. Con mucho gusto. Respecto a la segunda planteamiento, una lana y te la paso. ¿Cómo nos arreglamos? No, no es cierto. No, con mucho gusto, para el encuentro está disponible la presentación. Encantado. Del primer tema, no es si nos sintamos cómodos o no, es natural. Es natural que la percepción de corrupción llegue a 9 de cada 10 personas, mientras que la victimización, es decir, la prevalencia, sea del 14.5%. Eso es natural. Sucede en todos los fenómenos prácticamente. En la victimización delictiva es más o menos lo mismo. 75% de las personas se sienten inseguras de vivir en su ciudad, mientras que pues, le sucede la victimización alrededor del 13.5% más o menos. Es decir, una cosa es el fenómeno directo que tú sufres y otra cosa es lo que percibes. Cuando tenemos el tema de percepción, tenemos que sumar muchas cosas. El rol de los medios de comunicación, digamos, la comunicación que tenemos entre las personas. Es decir, si yo voy a trabajar todos los días al estado que ustedes quieran, el estado B, y en la escuela me dicen, oye, es que los profesores nos piden aquí dinero para pasar la materia. Voy al trabajo en la tarde y me dicen, es que mi jefe me pidió dinero para ascender en el puesto. Salgo y mi tía me dice, es que me mordió un policía por estacionarme mal en el súper, etcétera. Al final del día, yo acabo con una percepción de, pues aquí hay mucha corrupción, pero a mí no me pasa. De repente un día, años después, voy y saco mi licencia de conductor y pues me piden dinero, ¿no? Es el caso típico de cuando hablamos con las personas abiertamente. Esto no tiene nada que ver con ninguna metodología ni nada, pero es, oiga, ¿cómo es el gobierno? El gobierno es corrupto. ¿Y por qué dice usted que el gobierno es corrupto? Pues porque me lo dijo mi abuela, me lo dijo mi papá, mi mamá, todo el mundo dice que el gobierno es corrupto. ¿A usted le ha pedido a alguien dinero alguna vez? No, nunca. ¿Y cómo es el gobierno? Corrupto. Entonces, esa relación es normal y reitero, tanto los dos fenómenos son completamente distintos, tienen tratamientos distintos y hay que tomar acciones de manera distinta. Gracias. La dama de azul y luego José Roldán. Le pasarán el micrófono, por favor. Sí, hay que le den el micrófono. ¿Ya se lo llevaron? La dama de azul, Cecilia Soto. Adrián, cuando mencionas el tema de disminuir el contacto humano, mencionas vía TICs. Ahora, hay dos ejemplos, uno que no usa eso, que me parece muy interesante, que es la decisión del gobierno de la Ciudad de México en tiempos de Ebrard, luego prolongada con Mancera, de no pedir examen para la licencia de manejar. Según tengo entendido, no hubo ningún aumento de choques o accidentes por esa medida. Se critica que hasta un ciego podía ir a pedir licencia, y en efecto puede pedir licencia, pero no necesariamente puede manejar, ¿no? Entonces, hay pequeñas acciones como esas que pueden incidir, conociendo estos datos y el perfil, incidir de manera muy positiva en la reducción de la corrupción. La otra medida que desafortunadamente Claudia Sheinbaum parece que va a quitar es la de las cámaras fotográficas para las fotomultas, ¿no? De esta manera no hay el contacto con el policía de que, oye, no seas malo, ¿no? Mi propia experiencia es, llego a un crucero, quiero darme vuelta en U, dice prohibido la vuelta en U, veo si no hay policía, me lo doy, el día siguiente me llega una multa de 800 pesos. Entonces, no vuelvo a hacer eso. Entonces, creo que se pueden encontrar estos ejemplos en donde es muy fácil desincentivar la corrupción. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y con mucho gusto. El tema de por ejemplo, de quitar el examen para la licencia de conducir, evidentemente es un efecto de un programa de desregulación. Es decir,
Oye, todos sabemos que en el examen nos piden dinero para pasarlo y de todos modos, si manejas mal, pues vas a pasar. Lo único que hay que hacer es arreglarse con el que hace el examen. Entonces, ese tuvo ese efecto precisamente. El otro, el de las fotomultas, se quita porque la queja de los ciudadanos básicamente, hasta donde comprendo, no tengo el dato exacto, pero es, oye, pues por todos lados me sancionan. Y como no veo policía, en efecto, como no veo un policía, pues yo piso el acelerador y me sigo, nomás que la cámara es la que me toma la fotografía. Cuando hablamos de TICs nos referimos a los casos generales, es decir, si pudiéramos utilizar más tecnología de la información para evitar el contacto humano, creo que le haríamos mucho bien. Pero en efecto, antes de eso va el tema de la mejora regulatoria y la simplificación en los trámites y servicios. Muchas gracias. José. Gracias. La pretensión de crear un comité coordinador, y el profesor Merino lo expresa muy bien, es crear una inteligencia institucional. Esto es que como sociedad seamos capaces de aprovechar las experiencias y la información que tenemos, que generan las instituciones, para conocer de mejor manera los problemas y ver por dónde enfrentarlos más eficazmente. Lo que nos has dado es una muestra que nos permite establecer prioridades, ver a dónde podemos atacar para poder prevenir, para poder corregir, para minimizar el riesgo de corrupción y por tanto que esto nos dé un mejor sentido. Ahora, no somos una sociedad inteligente si no aprovechamos la información que tiene el INEGI. Mi pregunta es, como INEGI han tenido comunicación con el comité coordinador, con el CPC, con los comités coordinadores de los estados, ¿hay formas ya existentes de comunicación? Digamos, si es así, que bueno, porque estamos siendo inteligentes. Si no, creo que estamos siendo algo estúpidos como sociedad. Completamente de acuerdo, profe. Doctor, el INEGI, nosotros, al menos personalmente, yo lo defino como un área de servicio. Nosotros no hacemos política pública, no tomamos esas decisiones, ayudamos a que alguien más con datos, con ciencia, o basados en metodologías científicamente sustentadas, tomen decisiones. Con el CPC, a través de José Octavio, hemos comenzado ese proceso precisamente. Ahora, les comparto a todos que para todas las otras materias, el CPC se está conformando, está conformado, los CPCs estatales, los sistemas estatales están conformando. ¿Qué hacemos en otros casos? Cada vez que publicamos una encuesta, la encuesta que sea la de victimización, los censos de gobierno, la encuesta de calidad de trámites y servicios, en el equipo hacemos un análisis entidad por entidad y se la enviamos directamente a las oficinas de los gobiernos de los estados, a los jefes de policía, a los procuradores y fiscales, a los tribunales superiores de justicia, a algunas presidencias municipales, etcétera, etcétera, para que del ámbito federal y del ámbito estatal y algunos municipales. ¿Para qué? Para que tengan esa información. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer y que me gustaría que se hiciera? Es llevar a estas personas a que inteligentemente ocupen esa información para tomar decisiones. Ese es un parte de un proceso, pero es un proceso de capacidad institucional en el país. Cualquiera de ustedes sabe, o muchos de ustedes saben que, por ejemplo, Inglaterra tiene estadísticas de seguridad, de justicia, algunas cosas como gobernanza, desde hace más de 180 años. Si yo voy y le pregunto al área estadística que tiene que ver con seguridad, le digo, oye, ¿qué pasó en 1820 en la región que rodea a Oxford, en Oxfordshire? Me dice, mira, pasaron estos delitos por estas personas, se consignaron así y acabaron en esto. Ok, nosotros empezamos hace 9 años. Entonces tenemos un diferencial y con esos 9 años, déjenme presumirles, hemos avanzado a un nivel muy rápido. Pero también necesitamos que la contraparte, es decir, los que hacen uso de la información, no solo los académicos, porque mis amigos académicos, los expertos, son usuarios de información todos los días. Pero los servidores públicos tienen que hacer uso de esa información y hay que crear capacidades también. En efecto, los CPCs, los sistemas nacionales, los estatales tienen que ayudar a las instituciones a crear esas capacidades. De hecho, José Octavio me comentaba en algún momento, oye, la creación de estos comités, de estos sistemas, tiene que ayudarle a mejorar la inteligencia institucional. Y eso es fundamental para esto, profe. Gracias. A ver, el señor de allá. La señora aquí. Gracias. Lucha Castro, consejera ciudadana del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Primero, bueno, quiero agradecerle porque la manera tan amable y sencilla que nos aproxima
a las estadísticas. Es la primera vez que llego y no me aburro en una plática que tiene que ver con las estadísticas. La otra cuestión que le digo es que sí, también a mí me cambió el paradigma de esto, y bueno, en corto también le platicaré. Creo que la percepción, esa es mi opinión, que tiene que ver con el mayor cantidad que pagan las mujeres, tiene que ver, creo yo, por el tema de género, la asignación que los roles de género nos dan a las mujeres en el mundo privado y no en el público. Un poco la analogía que se da con hay mayor corrupción en cuestiones de clases en las clases ricas que en las pobres, ¿no? Y lo último, esta es una pregunta. Veo que la experiencia personal y otros factores, indicadores, son los que determinan la percepción de la corrupción. Y no escuché, y quisiera preguntarle si los medios de comunicación también inciden en esa percepción que se da y cómo no caer en la tentación de entonces, bueno, vamos a arreglarnos con los medios de comunicación para que dejen de estar repitiendo que nuestros gobiernos son corruptos. Gracias. Muchas gracias. Le respondo en dos tiempos. Una, en efecto, el tema de género para la victimización es contundente. Decíamos, la victimización en mujeres siempre es más alta que en los hombres y la percepción de temas de inseguridad, de violencia, siempre también es más alta en mujeres que en los hombres. En el caso de la victimización no podía ser ajeno a eso. Respecto del tema del impacto que tienen los medios de comunicación en la percepción de corrupción, hace tiempo hicimos varias hipótesis sobre qué influía en la percepción de las personas sobre la inseguridad en los entornos urbanos. Evidentemente para muchos gobiernos dicen, pues es que me perciben inseguro, me perciben corrupto por la culpa de los medios, ¿no? Entonces, en efecto, la regla, utilizando las palabras del profe, pues la regla estúpida es, pues me arreglo con el medio y se acabó. Nosotros preguntamos a qué se debe esa percepción y tiene muchos factores y se ha incrementado últimamente, en los últimos años se ha incrementado por el uso de redes sociales. Las redes sociales han exponenciado mucho este tema, por la denuncia, por el conocimiento, hasta por fake news, por noticias falsas y otros temas. Ahora, lo que es cierto es lo siguiente, si ustedes recuerdan la gráfica o la tabla donde yo les ponía los datos con cambio o sin cambio de los gobiernos estatales, ustedes vieron ahí que pues, probablemente los gobiernos pueden, vamos a ponerlo así, arreglarse con los medios de comunicación, pero la gente sabe cuando es victimizada, la gente también sabe cuando hay delitos o actos de corrupción y también sabe cuando está pagando porque lo tiene que desembolsar. A mí al final del día no me importa tanto si un medio dice que el gobierno es corrupto si a mí nunca me ha pasado un acto de corrupción. Y tampoco voy a creer en que alguien me diga el gobierno no es corrupto cuando sé que he tenido que desembolsar 5 veces por actos de corrupción. Entonces, la mediación entre la percepción generada por el entorno social, por el colectivo social, las personas, mis amigos, los familiares, los vecinos, los medios de comunicación, las redes sociales, también tiene un contrapeso en la experiencia de la vida de las personas. Todo eso suma. Creo que el tiempo está encima. ¿Por qué no hacen las preguntas simultáneamente? Bueno, cada uno, y después tú le respondes al final. Sí. Rápido, luego el señor, luego otro allá y la señora. 4. Muy breve. Roberto Gari. 2 comentarios. El primero, en otro foro de justicia penal, se decía que en México lo mejor de la justicia penal es no necesitarla. Esta estadística lamentablemente luego lo confirma, pero la otra es que se ha dicho muchas veces que la corrupción es un camino de 2 vías y qué mejor ejemplo de que al principio está lo de los policías de tránsito. Aquí más que pregunta es una invitación muy cordial a todos que no demos lugar a que tengamos que tratar con un policía de tránsito. Si no cometemos una infracción, no habría esa estadística, porque estamos haciendo algo malo desde el momento que se acerca un policía de tránsito a querer extorsionarnos. A ver, el señor. Una pregunta en relación, Jesús Robles Villa, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Comisión Estatal de Selección del Comité de Participación Ciudadana. No hay absolutamente nada sobre una variable religiosa. Yo investigo sobre este fenómeno y me encuentro que Noruega tiene una religión evangelista y son menos corruptos, pero aquí en Chihuahua
hay un laboratorio social. Tenemos los menonitas y al lado de los mexicanos y tarahumaras. En los menonitas la religión es el anabaptismo, su propensión a la corrupción es mínima. En cambio, yo veo en Latinoamérica todo el proceso de influencia religiosa católica y el perdón que existe para los pecados propicia pues, que todo el mundo peque porque vuelve a ser puro y noble con el perdón. Entonces, vi poca información sobre eso y me gustaría saber si tiene algún estudio el INEGI. A ver, allá, y luego la señora de rojo. Sí, Daniel Vázquez, de Jurídicas de la UNAM. 3 puntitos rápidos. Recuperar la idea de división doméstica del trabajo para mirar la diferencia entre cómo sufren la corrupción hombres y mujeres. En particular, valdría la pena, claro, como las mujeres normalmente son quienes están más en la casa, no solamente lo que nosotros encontramos en un par de estudios de casos que no solo les piden dinero por los servicios públicos, sino incluso muchas veces hasta favores sexuales. No sé si se pudieran meter reactivos para poder mirar ese tipo de corrupción. El segundo punto es, en la presentación se hace mucho hincapié en los trámites como los detonadores de la corrupción. Sin embargo, cuando tú miras, por ejemplo, el de tránsito, pues es un solo trámite cuando te encuentras con el policía y el nivel de prevalencia es altísimo. Entonces, no sé qué se pudiera hacer para meter algunas otras explicaciones más sociológicas, no solamente los trámites, sino otro tipo de explicaciones en esas interacciones. Y la última pregunta es, tuve muchos problemas para trabajar con la ENCUP porque modificaban las preguntas un año con otro para hacer una construcción longitudinal, cosa que no pasa con la ENVIPE. La ENVIPE funciona muy bien justamente en las longitudinales. Entonces, de las que nos presentaste, ¿con qué otras encuestas se pueden hacer trabajos longitudinales? Buenos días. Irma Laura Murillo, de la Comité de Participación Ciudadana de Sonora. 2 temas que se rescataron aquí que son prioridad en el caso de Sonora. Uno es el asunto con las policías de tránsito, que queremos impulsar por frecuencia, digamos, este tema, para, junto con las tecnologías de la información y la ciudadanía, preparar un programa con los municipios ahora que están entrando. Y el otro es el del pago o de los trámites por internet. Desafortunadamente muchos de los sistemas vienen pues para que estés en una PC, para que puedas imprimir, y la gran mayoría de la conectividad se da a través de los teléfonos celulares. Entonces necesitamos ver un estudio para ver cuáles son los motivos por los que las personas, a pesar de que tenemos una alta conectividad, no estamos haciendo uso de la tecnología para los trámites y los pagos. Y lo que comentabas, Adrián, de la construcción de capacidades. En Sonora, junto con la Oficina Regional del INEGI, tuvimos un taller de 16 horas, excelentemente bien preparado por la Oficina Regional, y ahí entraron todas las personas del Comité Coordinador. Entonces, para poder explotar toda esta información, es un taller que vale mucho la pena y que pues lo podemos compartir con otros estados. De hecho, invitamos a otros estados, al CPC de otros estados, nos acompañó el estado de Coahuila, e igualmente creo que en este trabajo tenemos que estar con la construcción de capacidades. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y preguntas. De las 1, 2, 3, 4, de las 5, 3 tienen que ver con el tema de policías de tránsito. Bueno, evidentemente pues es un tema que pega prácticamente a toda la sociedad. Ahora, las explicaciones, evidentemente hay que buscar más explicaciones dentro de la propia encuesta. Preguntamos sobre esa interacción con los policías de tránsito. Aquí lo que les estoy presentando solamente es el acto concreto de la victimización por este tipo de policías. Evidentemente hay muchas explicaciones ahí. Sobre el tema de la religión y corrupción, desde luego me gustaría hacer un libro sobre ese asunto. Hay estudios que hacen mediciones de los valores que introyectan las diferentes religiones en las sociedades, y que se pueden hacer estudios sobre cruzar esas variables con otros temas y otros fenómenos. Desde luego, seguramente hay algunas religiones que son más permisivas a este tema que otras, y eso pues lo vemos prácticamente en todos los días, ¿no? La dimensión doméstica, desde luego, en el caso de la corrupción, para las encuestas, nosotros no solamente les preguntamos si les pidieron dinero, sino si les pidieron algo que hicieran, algo que dejaran de hacer o alguna otra actividad. Entre ellas, desde luego, en el microdato se puede encontrar si les pidieron favores sexuales, ¿no? y otras cosas. Entonces eso también está ahí. Estudios longitudinales prácticamente con todas las encuestas que yo les presenté aquí se pueden hacer.
ahí las dejo en la presentación. Son todas la misma naturaleza prácticamente de la ENVIP, inclusive la encuesta de calidad de gobierno, la de corrupción, la de calidad regulatoria en las entidades. Y lo que nos decía Irma es fundamental. El tema no es que los ciudadanos no ocupemos la tecnología, sino que los gobiernos tienen que ayudarnos a ocupar la tecnología para reducir los riesgos de corrupción. Eso es muy importante. Entonces, esa es la promoción. Y la otra es, desde luego, que el INEGI en este proceso que ya platicábamos hace un momento con el doctor Jope, con José Octavio, lo mismo que tú dices, Irma, pues evidentemente el INEGI está completamente a su disposición para fortalecer las capacidades técnicas, estadísticas y humanas de esto. De hecho, en el marco de este encuentro nacional, el día de ayer, muchos de ustedes participaron en un taller que hicimos para cómo utilizar información estadística en la toma de decisiones y construir programas anticorrupción. Ese es un taller que dimos ayer y que espero les haya sido de mucha ayuda. Bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.